Seguimos en este rumbo de la mañana cuando son... Yo esperando que Jaina 1, Jaina 2, Lomina 1, Lomina 2, entre a la línea. Mire. Está bien. Señores, miren, vamos a continuar con este rumbo de la mañana cuando son las 5:40. Las 8 de la mañana. Trae ese desayuno rápido. Claudia. Es que no es fácil, lo tienen cercado. Vamos a continuar cuando son las 8:05 de la mañana con el comentario de la señora Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este martes 10, que hoy es el Día de la Prevención del Suicidio. A propósito de mi comentario de ayer que hablaba sobre unas estadísticas de cómo está así es, cómo está el suicidio en la República Dominicana. Pero hoy yo me voy a referir a un tema que ayer iba a empezar a ser como el tema del día y el gobierno lo tumbó temprano, y es el tema de las unificaciones de algunas instituciones del Estado, que ese se anunció que era el tema de la semanal, y como vieron que empezó a hacer como cierto ruido, temprano lo desmontaron y cambiaron el tema que llevaron ayer lunes a la semanal. Yo la vi, la semanal, muy interesante. Ahí estuvo la directora de Supérate, Gloria Reyes, dando importantes informaciones de cómo han sido estos 4 años, y el dato que más resaltó fue que 142,000 y tantas personas han salido de la pobreza y ya no necesitan las tarjetas. Así que bueno, a mí sí me gustaría escuchar algún testimonio para conocer cómo es el proceso, o sea, cómo fue ese proceso de salir, porque qué bueno, la idea es, o el deber ser, es que esas personas puedan salir y que no necesiten que nadie las necesite, que todos estemos tan bien, que no sea necesario que el gobierno tenga que crear esos programas de asistencialismo. Pero ese no es el tema. El gobierno había anunciado, desde hace tiempo, se estaba hablando de que van a reducir el Estado. Y el gobierno anunció hace días que ayer iban a hacer ese anuncio de cómo iba a ser esa reducción, esa unificación de algunos ministerios y algunas instituciones. Y ayer mismo lo suspendió. ¿Qué pasa? O sea, uno siente desde fuera, se percibe que el gobierno está disperso, que a 4 años no han pasado la curva de aprendizaje, que no saben lo que están haciendo, que están improvisando. Y miren cómo pasó la semana pasada, donde el director de presupuesto anunció que se iba a conocer el proyecto de reforma fiscal, y luego, como eso empezó a hacerle ruido en los medios, le dieron para atrás. Pasó lo mismo con este proyecto de la unificación de instituciones del Estado. Y es que ni siquiera dentro del mismo partido los mismos funcionarios están de acuerdo, ni conformes, ni contentos. Porque ayer mismo le preguntaron al ministro de Educación Superior, porque una de las cosas que se dice que va a pasar es que van a unificar el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Y el ministro de Educación Superior dijo que eso no tiene sentido y que sería un atraso. O sea, un ministro del mismo gobierno desafiando al presidente. Ya ustedes pueden ver por dónde anda la cosa. Y eso quiere decir que hay una descoordinación, una mala información dentro del mismo gobierno, hay como un malestar, y que el presidente no está socializando. Y al final, bueno, él va a hacer lo que él entienda. Y no es necesario que tenga que socializar con cada funcionario, porque al final él es el presidente, él es el que quita y pone, él es que firma los decretos. Pero en momentos en que el presidente tiene tantos problemas, tantos frentes abiertos, luce disperso, luce improvisando, luce que no sabe para dónde va. Y dicen que si usted no sabe para dónde va, ya llegó. O sea, están dando palos a ciegas. Hace 2 semanas se habló del Código del Trabajo, de la reforma del Código del Trabajo, pero como no se pusieron de acuerdo, como hay un sector importante que está guapo, que es el sector empresarial, el código no se ha sometido. Pero tenemos ya 22 días debatiendo la reforma constitucional y dentro del mismo partido no están de acuerdo. El tema de la reforma se anunció, bueno, se dio para atrás, pero se va a anunciar más para adelante. Ahora el tema de la unificación de las instituciones del Estado. Pero el mismo día que se dice que van a hablar de eso, él tiene un sinnúmero de dirigentes del partido molestos porque lo están cancelando. Entonces, el deber ser y lo que uno quisiera es que el Estado sea eficiente.
O sea, no tiene que ver con la reducción, porque si tú lo vas a reducir y va a ser eficiente, qué bueno. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasó con este gobierno, por ejemplo, y la CDE? La eliminó. Eliminaron los consejos y entonces crearon el Consejo Unificado de las EDE. ¿Se volvió más eficiente el sector eléctrico? No, está peor. Entonces, reducir algo no significa que tú lo vas a mejorar ni lo vas a hacer más eficiente. Pero además, esa reducción que hablan, o sea, es unificación, pero no va a ser reducción. No es lo mismo unificar que reducir. O sea, se va a unificar, pero al final va a seguir el mismo personal. Entonces, eso no va a ser significativo para el presupuesto que se supone que es lo que quiere lograr con esa reducción. ¿Qué tú vas a reducir? Quizás el consultor jurídico de una institución, porque no puedes tener dos, pero entonces va a tener que contratar un subdirector. O sea, tú vas a reducir el mínimo del personal, pero al final, en momentos en que tú tienes tus aliados a la espera, descontentos, y tú le anuncias que vas a reducir 20 direcciones, ¿y dónde vas a poner esos aliados? Por ejemplo, o en momentos en que tienes precisamente a los funcionarios, a los dirigentes del partido, como es el caso de Santo Domingo Este, que el domingo le hicieron una rueda de prensa, entonces tú estás anunciando una reducción. ¿Qué vas a hacer con todos esos compañeros cuando lo tengas que sacar? Porque al final la reducción, o sea, no es real, no es tangible en cuanto a personal. Es una unificación de instituciones y por ahí andan un sinnúmero de propuestas que son la gente siempre especulando porque no se ha dicho de manera oficial, pero según las mismas conversaciones que ha tenido el actual ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freud, que él habló, por ejemplo, de la creación del Ministerio de la Familia, del tema de educación, ya la gente sabe por dónde va la cosa y por eso es que nos hemos tomado la libertad de empezar a opinar en base a las mismas especulaciones que han salido dentro del gobierno. Pero el presidente tiene que sentarse con sus funcionarios y tienen que unificar los criterios, tienen que unificar el mensaje porque lucen dispersos, lucen improvisando y a 4 años no les luce. A 4 años de estar en el poder, que se supone que usted ya tiene el know-how, que usted conoce el Estado, que conoce por dónde sí, por dónde no, no debería estar improvisando de un paso para adelante y 2 para atrás. No le luce, presidente. O sea, antes de usted anunciar algo, a menos que ustedes lo hagan para tantear, a ver el sentir popular, entonces no esté anunciando una cosa para darle para atrás, porque está quedando mal. Entonces, al final, el presidente está dando muchas vueltas para meter la reforma fiscal, que esa es la más importante de todas. Nos estamos desgastando. O sea, el gobierno tiene menos de un mes, tiene 25 días, y ya luce desgastado. O sea, en 25 días aquí se ha debatido de todo. Hemos debatido de todo en 25 días, tres reformas. Y la más importante y necesaria ni siquiera se ha introducido. Entonces nos estamos desgastando y dispersando en otras cosas y al final la importante no ha llegado. Y se supone que el tema de la reducción del Estado lo van a hacer previo a anunciar la reforma fiscal para que la gente vea que primero el gobierno se va a apretar los pantalones y luego entonces van a presentar la reforma fiscal. Yo creo que al presidente le hace falta juntarse con su equipo, sentarse, reunirse, trazar una línea, la línea de comunicación que en un momento parece que estaba unificada, pero como que se le ha ido. Tienen que sentarse, trazar esa línea de comunicación y decir a los funcionarios que no salgan a hablar si él no habla. Tienen que alinearse porque a menos de un mes de este segundo mandato lucen dispersos y desgastados. Y esto apenas empieza, le quedan 4 años. Y ya en un mes han echado todos los pleitos que se supone que deben echar en 4 años, porque han sometido 3 reformas, o por lo menos una de manera oficial, y han anunciado 2 que cada vez que genera cierta reacción le dan para atrás. Entonces, presidente, tienen que planificarse mejor como gobierno antes de poner esos temas en la agenda nacional, porque están luciendo, improvisando, están dispersos y como que no saben hacia dónde van. Isidro.